Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Género en esta temporada 2025, tercer año consecutivo que realizamos el programa. Un enorme agradecimiento a la Secretaría de Comunicación que nos permite seguir transmitiendo todo lo que queremos a través de este canal, la primer señal pública universitaria de esta provincia. Y por supuesto a la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación, que hace posible el contenido que mostramos aquí, y a los oyentes que nos acompañan cada miércoles 14 horas por el canal de la universidad. El día de hoy, por supuesto, vamos a hablar de todo lo ocurrido el 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras. Nos van a acompañar dos invitadas que nos van a estar contando un poco de esto y de la marcha. Pero antes, por supuesto, vamos a ver imágenes y algunas entrevistas que realizamos a mujeres universitarias que fueron parte de este 8M. Desde la Facultad de Ingeniería venimos trabajando mucho en este último tiempo y principalmente la asistencia a las estudiantes que son mamás, que ha sido para nosotros un logro muy importante, el tema de las becas para jardines maternales, con las cuales hemos podido recuperar 4 estudiantes que estaban en una situación bastante crítica, especialmente 2 de ellas que estaban ya en la terminalidad de su carrera y que estas becas han ayudado mucho. Esa dentro de una de las problemáticas que tenemos y la otra es ir generando más vocaciones tempranas de las niñas en la ciencia, que a través del programa de oferta educativa Facultad de Ingeniería en tu Territorio estamos trabajando mucho, todas las mujeres muy comprometidas para tener más ingenieras en nuestra facultad. Acá estamos defendiendo el trabajo de todas, es verdad lo que decís, es la facultad con mayor cantidad de carreras de grado y te diría que el 80% de las alumnas son mujeres. Tratamos de trabajar de manera personalizada con algunos casos que se acercan por la Secretaría Académica y de ahí tratamos de contenerlas. En la Secretaría de Extensión tenemos programas como el de Economía Social, de Derechos Humanos, la Escuela de Oficio, que transversalmente priorizamos el trabajo con las mujeres en territorio, con organizaciones en distintos departamentos alejados, Valle Fértil, Iglesia, Jáchal. Para nosotros es una prioridad y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza que el primer día. Todas las comunicadoras estamos en la calle reclamando para que los derechos laborales estén en pleno ejercicio, para que el techo de cristal desaparezca de los espacios institucionales, para que el piso pegajoso deje de ser una limitante en las posibilidades de acceso. Todas las mujeres que hacemos comunicación en los medios, en las instituciones, en las comunidades, necesitamos que todas las vigencias de nuestros derechos estén de un modo permanente. Como universitarias nos hemos sumado a la unidad. Desde el primer día apostamos a la unidad de todas las organizaciones, sindicatos, partidos, para ocupar el espacio público, para justamente contrarrestar los vientos en contra que soplan en estos momentos para que las mujeres recuperemos derechos, ¿no? Así que como mujeres universitarias tenemos nuestros propios reclamos y nuestras propias consignas, pero en este momento vamos adelante con todas nuestras compañeras, colegas, amigas y vecinas a las que consideramos trabajadoras como nosotras. Hoy es un día para reivindicar todas
los intereses y las demandas de los distintos sectores hoy tan atacados como el trabajo. Y no solamente el sector del trabajo, sino en específico el de las mujeres trabajadoras. Quieren modificar nuestras leyes para jubilarnos, han modificado la ley de contrato de trabajo, o sea, las mujeres de por sí tenemos una dificultad muy grande, una brecha salarial en relación a los varones, nos cuesta trabajar una doble jornada por las tareas de cuidado que tenemos, y si a esto le sumamos el posicionamiento del gobierno, donde no considera que existe diferencia entre los varones y las mujeres, estamos más complicadas. Allí veíamos algunas de las mujeres universitarias que fueron parte de esta marcha por el Día de las Mujeres Trabajadoras. Una marcha histórica por la unidad que se vio y por todo lo conquistado y lo que vamos a seguir defendiendo desde todos los espacios que ocupemos las mujeres. Ahora nos vamos a ir a un corte muy breve, pero quédense ahí porque en el segundo bloque volvemos con las invitadas. En los medios de comunicación muestran a mujeres todo el tiempo o hipersexualizadas, como la idea de que sean muy sexys, muy deseables, a la vez muy peleadoras entre sí, fomentan mucho la discusión, la pica, el engranaje de broncas entre mujeres, o las mujeres muy serias y solemnes, aburridas, o la idea de mujeres conservadoras, solemnes, aburridas. Y si no, hay excepciones. Bueno, la mujer que es inteligente, la mujer que es periodista, la que lo puede todo, las heroínas. Pero no está reflejada la mujer de la calle, que hoy realmente ocupa un lugar de mucha mayor empatía entre mujeres. Me parece que se pueden hacer muchas cosas en los medios que hoy no se hacen positivas. En principio, tener más mujeres periodistas con perspectiva de género en todas las áreas, en política, en economía, en deportes. Mostrar muchas más adolescentes que estudian, que pelean por becas, que salen a la calle, no mostrarlas como chicas perdidas, mostrar a las científicas, a las trabajadoras, a las ferroviarias, a las conductoras de subte, mostrar mucho más las demandas económicas y laborales y darle más lugar a las mujeres que tienen voz en cada área como especialistas, y mostrar salidas de situaciones, mostrar que de la violencia se sale, mostrar que de la sumisión se sale, mostrar a mujeres futbolistas, mostrar la garra. Esa revolución es la de las pibas que juegan al fútbol en la Villa 31, de las que bailan, de las que salen a pelear por un trabajo, de las que buscan trabajo, de las que son economistas o son científicas a contramarea de todo. Eso hay que mostrarlo. Esa pujanza hoy la televisión se la está perdiendo, y es realmente un país hecho con muchísima garra por mujeres, desde nenas hasta mujeres adultas mayores. En el 33.1 de la TDA, Sama TV, la televisión pública en San Juan. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Volvemos con esta edición de Espacio Género. Y como les comentaba en el primer bloque, la temática de hoy es el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras, y todas las problemáticas y desafíos que tenemos las mujeres en los diferentes ámbitos de los que somos parte. Por eso nos van a estar acompañando dos invitadas, ya miembros de la casa, que vienen bastante seguido y que siempre tienen algo interesante para decir sobre el tema. En primer lugar nos acompaña Ana Carrizo, ella es docente de nuestra universidad y la actual secretaria general de SADOP, el Sindicato de Docentes Particulares Privados. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer tenerte acá. Y también nos acompaña Claudia Ruiz Carignano, eres fiscal coordinadora de la UFI Cabig, ambas abogadas, ambas del mismo ámbito. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli. Bueno, un placer tenerlas a ambas. Un privilegio que estén acá en el primer programa
de esta temporada, del 2025, y preguntarles en principio. El 8M es un día que a veces genera polémica con esto del feliz día, de qué ocurre. Hablemos un poco de en qué se basa, cómo surge este día, cuál es el hecho que da origen, que no tiene nada que ver justamente con ningún festejo. Así que, bueno, empiezo. Sí, o sea, el 8M lo que hacemos es conmemorar la lucha de nuestras compañeras mujeres trabajadoras. Esto tiene su origen en Estados Unidos, en un reclamo de trabajadoras textiles dentro de una fábrica, en donde estaban reclamando por su jornada laboral, por sus mejores salarios, distintos, abismalmente que los varones, y en el medio de esas, obviamente, también la feminización de la actividad, una empresa, una fábrica textil, mujeres dentro de una fábrica, en medio de un reclamo, cerraron las puertas y prendieron fuego. Y murieron muchas trabajadoras en aquella tragedia. Entonces, en ese contexto es que se conmemora el 8M, no se celebra. Eso es lo que quería decir. Y también desde allí hay una explicación cuando el color violeta del 8M también tiene que ver porque se dice que el humo que salía de esa fábrica por el color de las telas era violeta. Entonces, nada que celebrar y mucho para reflexionar. Bien, y ahí me dejó justo ahí picando eso. Nada que celebrar, porque si bien es el Día de las Mujeres Trabajadoras, se reafirma la defensa y el pedido de nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros derechos laborales, pero también por las graves cifras que tenemos en el país de los femicidios, de las violencias. Sabemos que en Cabij esto se trabaja muchísimo, porque nuestra provincia no está exenta, así que bueno, por ese lado también nada que celebrar. ¿Cómo se viene trabajando allí? Así es, son fechas realmente, como decía Ana, conmemorativas, son fechas para reivindicar y recordar el origen y el porqué del reclamo de nuestros derechos. Y cuando hablamos, si bien el 8M hace referencia a los derechos de la mujer trabajadora, cuando hablamos de los derechos de la mujer, no podemos dejar de lado esto que decís vos, el derecho a una vida libre de violencia, que es lo que nos afecta y que lo vemos cotidianamente con las cifras de la violencia, ¿no? Bueno, en San Juan venimos trabajando en el Ministerio Público Fiscal, con la Unidad Fiscal Cabij. La Unidad Fiscal, en realidad Cabij se creó como un centro en un principio, en diciembre del año 2020, como un centro de abordaje integral para la violencia intrafamiliar y de género. Pero ya con la puesta en marcha del sistema del proceso penal acusatorio en la provincia en febrero del año 2021, directamente pasó a ser una unidad fiscal de investigación. ¿Qué significa esto? Que es un centro, es una unidad fiscal, donde una mujer que sufre violencia, si bien la competencia nuestra es para todo lo que es violencia intrafamiliar y de género, las cifras son, digamos, los números son significativos con respecto a la mayor cantidad de causas, aproximadamente un 80% de la demanda de la unidad fiscal son hechos de violencia de género, sobre todo de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces allí, bueno, cualquier mujer que está sufriendo un hecho de violencia concurre a la unidad fiscal y para solicitar, digamos, a manifestar ese hecho de violencia, allí es atendida por profesionales, bueno, todo el personal que trabajamos allí, en su mayoría abogados, abogadas, el ayudante fiscal o el ayudante fiscal de turno, el fiscal del turno, donde se le hace una entrevista exhaustiva para indagar sobre el hecho de violencia, y si ese hecho de violencia constituye un delito que está tipificado, una conducta que está tipificada en el Código Penal, que es cuando hablamos ya de los hechos más graves de violencia. Sabemos que nuestra ley determina violencia física, psicológica, económica, patrimonial, política. Exactamente. Sabemos que el universo de la violencia es muy amplio, pero bueno, algunos hechos de violencia encuadran en delitos y allí es cuando actuamos nosotros, que son los hechos más graves. Bien, bueno, la verdad que un trabajo muy valioso el que se realiza desde allí, y sobre todo con compañeras que tienen perspectiva de género, que es lo que necesitamos en todos los espacios, por supuesto, para poder abordar esto desde otra perspectiva, justamente. Y me voy para el otro lado, justamente mujeres trabajadoras, qué profesión más feminizada si no es la docencia. Así que bueno, ¿cómo se desarrolló en ese sentido la marcha, la convocatoria? Una marcha histórica, una alegría para nuestra provincia. Todas las mujeres marchamos en una unidad muy importante, porque aunque por supuesto que hay diferencias en los reclamos y en cómo damos las luchas, hay coincidencias que hoy nos hacen ver cuál es realmente el enemigo y que nosotras en realidad tenemos que estar unidas por las cosas que sí tenemos en común y por las cuales queremos luchar. Así es.
Eli. Cuando decías la docencia, una actividad tan feminizada es así, el 80% en promedio de la actividad docente en nivel inicial, primario y secundario está en cabeza de mujeres, pero también en mi caso y con varias de las compañeras que estuvimos en la organización de la marcha del 8M, somos mujeres sindicalistas, trabajadoras, docentes y sindicalistas, y esa no es una actividad feminizada. Así que también tenemos nuestras grandes luchas en ese doble carácter. Así fue, nos pareció importante, ahí comenzamos en un diálogo, para la organización consideramos importante el 8, esto de también destacar el eje del trabajo de las mujeres, y somos varias compañeras secretarias generales de sindicatos de la provincia, entonces nos pareció importante, empezamos a conversar esto en diciembre del año pasado, en darle una connotación fuerte al 8M, que impulsáramos desde las mujeres sindicalistas. En ese momento nos reunimos compañeras que estamos en la CGT. Importantísimo. Importantísimo, y también nos pareció, ya habíamos hecho una actividad en la CGT el año pasado, y tuvimos mucha respuesta de las compañeras trabajadoras de distintas organizaciones sindicales. Aquí también, en realidad fue también una conversación con las compañeras del movimiento de mujeres sanjuaninas, en donde ellas históricamente también el 8M marchan y son unas de quienes organizan. Así que bueno, con las mujeres del movimiento de mujeres comenzamos las reuniones y también definimos algunos ejes, que si íbamos a hablar de mujeres trabajadoras para organizar la marcha, íbamos a hablar del trabajo en general. Y cuando hablamos del trabajo, hablamos tanto del trabajo formal como el trabajo no formal. Porque desde el punto de vista del trabajo, las organizaciones, los movimientos sociales o las organizaciones sociales son trabajadoras, y son mayormente mujeres en las organizaciones sociales, pero son trabajadoras o excluidas del sistema formal, compañeras que han perdido sus trabajos o que siempre se han desarrollado en el plano informal, porque también el trabajo informal en cifras generales está mayormente en cabeza de mujeres. Sí, en tareas no reconocidas como todos los cuidados, en salud, exacto, en el hogar. Exacto, cuando hablamos de trabajo no formal también convocamos a las compañeras de amas de casa, porque también el trabajo doméstico es trabajo real no remunerado. Entonces también con esta consigna y también las distintas confederaciones, convocamos a la CTA, a los sindicatos, hicimos varias reuniones, tuvimos 6 reuniones para poder organizar esa gran marcha que se vio, y ahí surgió una constante que era la unidad con la marcha de la Asamblea de Ni Una Menos, que hace varios años en la provincia transcurría el 8M con 2 marchas distintas. Entonces tomamos contacto con las compañeras de la Asamblea de Ni Una Menos, también tuvimos un par de reuniones en donde, si bien los reclamos, por ahí las reivindicaciones son diferentes, pero siempre es la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Nos pudimos poner de acuerdo en algunas cosas y en las que no, también nos pusimos de acuerdo. También entonces, encontrarnos en las diferencias, exacto, por supuesto. Se leyeron 2 documentos, cada una fue a la marcha con su propia bandera de arrastre, con su propia consigna, pero marchamos en unidad. Bueno, fundamental. Vamos a cortar un segundo, vamos a ir a un corte muy breve, pero quédense ahí que luego volvemos con el último bloque de esta edición de Espacio Género. El mercado de trabajo te presenta el trabajador varón como si el trabajador fuera alguien neutral en términos de género y en otros términos, pero también sobre todo el de género. Bueno, hoy me parece que le empezamos a poner género, le empezamos a poner cuerpo, entonces
temas como los cuidados, como la relación trabajo-familia, que es una agenda opaca, oculta, que en general no estaba presente, al estar más las mujeres en los sindicatos, empieza a estar más presente. Lo otro que sí pasa en el trabajo es que los lugares donde accedemos las mujeres son lugares que se les reconoce menor valor en el mercado, ¿no? ¿Por qué vale más, por ejemplo, en la sociedad hacer un auto que cuidar personas, un trabajo que hace una enfermera? Si esos dos trabajos son fundamentales, incluso para el que haga el auto, que en algún momento esa enfermera lo cuide. Sin embargo, esa desigualdad social es una desigualdad que junto con la desigualdad de género hace a estas diferencias que tenemos las mujeres. Necesitamos que se aliente la formación y el acceso de las mujeres a sectores a donde estamos subrepresentadas. Por eso paramos, por eso decimos, queremos parar, basta de violencia, basta de desigualdad contra las mujeres, pero además mostrar el valor del trabajo de las mujeres. Un trabajo que genera riquezas y que esa riqueza la genera para las familias, para las comunidades e incluso para las naciones. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Volvemos con esta edición de Espacio Género ya en el último bloque. Y bueno, hablamos bastante del trabajo, de cómo sucedió el 8M, cómo lo armaron, no sucedió, lo armaron las mujeres y diversidades de la provincia. Y se han mencionado varias cosas importantes vinculadas justamente al trabajo, a los ingresos, a las tareas reconocidas y no reconocidas. Me parece muy importante ahí, Clau, algo, vos mencionás, hay muchas denuncias vinculadas a la violencia de género. Preguntarte, luego de que se realiza, ¿qué es lo que ustedes ven a través de aquellas mujeres que denuncian, que la sostienen, que tienen cómo hacerlo, y aquellas que no, porque sabemos que justamente la independencia económica es un factor fundamental para poder salir de una situación de violencia o no poder hacerlo, justamente? Bueno, justamente luego de realizada la denuncia es importantísimo, si bien nosotros nos abocamos a la investigación del delito, a recolectar toda la evidencia para poder acusar al agresor, digamos, y lograr obtener una condena por ese hecho que cometió, una sanción por ese hecho, es importantísimo también brindarles a esa mujer un acompañamiento. En la unidad fiscal tuvimos, y más se vio reflejado mucho también en las estadísticas del año pasado, del año 2024, una tasa muy alta de retractaciones. Informalmente le llamamos retractaciones, que quiere decir cuando la mujer, luego de realizar la denuncia, se presenta a la unidad fiscal y no quiere avanzar con el proceso, viene a levantar la denuncia, a retractarse, bueno, la forma que le quiera decir. Y esto, hay que poner mucho el foco en esto, si bien nosotros con la causa penal tratamos de avanzar rápido antes de que, y su voluntad se analiza a los fines de tomar una determinación con la causa penal, pero es importante abordar esta situación, porque muchas veces la causa de la retractación obedece precisamente a esta dependencia económica. Si bien hay muchos causales por la que puede haber motivado a la mujer a retractarse, pero notamos un incremento el año pasado y mucho también influye muchas veces con la crisis económica. Bueno, esto habría que digamos, asegurarlo a través de una investigación, algo así, pero se ve reflejado en los datos, se ve reflejado en los hechos, en los casos puntuales, cuando uno la entrevista y consulta los motivos de por qué no quiere avanzar, se refleja esta dependencia económica que tiene con el agresor, que es parte de la violencia que ejerce, ¿no? El agresor dentro de esta relación violenta, de este círculo de violencia, como esta manipulación, la violencia siempre empieza con hechos de violencia psicológica, violencia económica y hasta que estalla la violencia física. Entonces la independencia económica para una mujer es imprescindible, como lo es para poder salir adelante, para poder no tener que depender de este varón agresor, tener que soportar esta violencia solamente porque no tiene para darle comer a sus hijos, no tiene un hogar, la vivienda. Muchas veces también pasa, lo vemos con las viviendas, que el titular del inmueble es el agresor, porque es quien cuenta también, ¿no?, lo que hablábamos del trabajo formal e informal, son quienes tienen los índices más altos de trabajo registrado, a diferencia de las mujeres. Cumplen los requisitos para ser propietarios. Tal cual. Entonces, bueno, todo eso provoca que las mujeres muchas veces no puedan salir de estos ciclos de violencia.
Por eso la independencia económica es fundamental y con ello, bueno, lo que va de la mano, ¿no? Todo lo que es el trabajo registrado, ni hablar también, bueno, la dependencia emocional con el agresor, poder brindarle un abordaje psicológico, un acompañamiento, porque se puede salir de la violencia, se puede salir de una relación violenta, pero bueno, se necesita mucho acompañamiento tanto para no recaer en la misma o para no recaer en otra. Claro, tal cual. Sí, vemos que hay una reincidencia, si se quiere, muchas veces por falta de algunos de estos factores. Sí, totalmente. O sea, lo económico o el acompañamiento, que sabemos que también es fundamental, aunque se tengan los medios para económicamente para salir de la situación. Exactamente. Bueno, la verdad que hemos hablado bastante. En todo lo que han mencionado hay normativas, hay un montón de cosas vinculadas a un país pionero en derechos humanos, en nuestros derechos, que son humanos, por supuesto, los derechos de las mujeres y las diversidades. ¿Cómo ven el futuro, digamos, de este país? Un país que es pionero, que sabemos que tiene altibajos, dependiendo, por supuesto, de los gobiernos de turno, pero que tiene un pueblo muy fiel a la defensa de los derechos y a cuidarlos, a defenderlos en la calle, en los medios, en todos los ámbitos que se desarrollan. ¿Cómo ven ese futuro? ¿De forma positiva o negativa, por supuesto? Difícil. Qué difícil. Yo trato de ser siempre un poco más optimista porque hoy los derechos de las mujeres y sobre todo y de las diversidades y el derecho a una vida libre de violencia, hay un consenso a nivel internacional. Estas políticas no son reflejos solamente de políticas partidarias, son políticas que el movimiento de mujeres ha llevado adelante y ha luchado desde hace muchos años que viene luchando. Entonces hay un consenso a nivel internacional. Sí, en el corto plazo, sí, por ahí veo con preocupación, sí, el recorte de presupuestos para áreas tan importantes como hablaba recién, por ejemplo, la asistencia a las víctimas, la parte preventiva, porque si no trabajamos en la prevención, ya llegamos tarde cuando ya el delito, cuando ya los hechos de violencia aumentaron en su gravedad. Entonces veo con preocupación en el corto plazo, también bueno, en lo que es en mi área, en el ámbito judicial, por ahí este cambio en la Corte de no tener representada una mujer en nuestro tribunal más alto, en la Corte Suprema, a diferencia de lo que venía pasando con la integración de Carmen Argibay, de Jaytón de Nolasco, que vinieron a dar otra impronta a esta Corte. Bueno, hoy sí veo un retroceso desde el ámbito judicial en ese sentido de que no esté debidamente representado, que no estemos las mujeres representadas en esta Corte que se está proponiendo. Pero bueno, a largo plazo pienso que esto los derechos están las leyes, como decís, están las normativas, las semillas se sembraron durante todos estos años y hoy la mentalidad es otra. Hoy hay cosas que ya no se cuestionan, que no se dejan pasar, lo vemos en los medios, lo vemos en las redes sociales, las cancelaciones a discursos que ya no los toleramos. Entonces, bueno, son luchas que hay que seguir dando, siempre hay retrocesos, pero bueno, seguir avanzando en ese sentido. ¿Ana? Sí, bueno, yo tengo una visión... bueno, vos optimista, Claudia, yo no tanto. Yo creo que uno de los lemas que teníamos en esta marcha era ni un paso atrás. Pero porque también a veces no tenemos que dar por supuesto los derechos conquistados. Hoy vemos concretamente que han modificado la ley de identidad de género, ha desaparecido el Ministerio de las Mujeres, la eliminación de la figura del femicidio, que está en cuestionamiento, o sea que en la práctica sí avanzan sobre nuestros derechos. Entonces por eso la expresión del 8M también en la calle tiene que ver con esto, con entender que, como vos lo decías, son derechos humanos, pero eso no significa que las políticas públicas con una perspectiva o un posicionamiento ideológico determinado, nuestros derechos no puedan ser atacados. O esto que no... Por ejemplo, el tema de los femicidios, que el gobierno nacional ha dicho que ha bajado la tasa. No, o sea, lo que pasa es que lo que han bajado es la carátula de los femicidios. Entonces, ahora los caratulan como homicidios agravados por el vínculo. Entonces, bueno... también estos discursos los tenemos que aprender a analizar. Así que. Bueno, una visión positiva y una visión negativa, pero igual
La lucha, por supuesto que la seguiremos dando, que seguiremos en la calle, acá, hablando y en todos los espacios que tengamos que estar. Para mí ha sido un placer tenerlas acá, hemos llegado al final, se nos ha pasado muy rápido. Ha sido un placer que puedan inaugurar conmigo esta temporada 2025. Siempre es una alegría que vengan y que pongan sus conocimientos al servicio de la comunidad sanjuanina. Así que muchas gracias a ambas por haberme acompañado. Y muchas gracias, por supuesto, a todas y todos los que estuvieron del otro lado en esta primera edición de Espacio Género 2025. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, el próximo miércoles 14 horas por Sama TV.